El 2 de abril de 1982, el gobierno de facto de Leopoldo Fortunato Galtieri anunciaba la recuperación de las Islas Malvinas. El país fue a la guerra para recuperar el archipiélago del Atlántico Sur. No solo estuvieron en combate militares de carrera, sino también conscriptos. Entre ellos, Víctor Sierra, que está acá con nosotros. Víctor, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo te enteraste que ibas a la guerra? En realidad no me enteré de que iba a una guerra. Íbamos con la misión de realizar un ejercicio a la zona sur. Yo estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio en baterías, en Punta Alta, Bahía Blanca, más precisamente todo lo que tiene que ver con Puerto Belgrano, porque fui conscripto de la Infantería de Marina. Entonces, a fines de marzo del 82, comenzamos con el periodo de campaña, de preparación, como para realizar un ejercicio, y bueno, entonces ahí nos dijeron que íbamos a realizar un ejercicio en el sur, y así íbamos todos con esa idea de que íbamos a realizar un ejercicio entre nosotros, entre la Armada y algunas otras fuerzas, hasta que, bueno, llegamos el 3 de abril, el día 2 se recupera Malvinas, el día 3 recuperamos Georgia. A vos te toca desembarcar en Georgia. Toca desembarcar en Georgia con un grupo de 46 infantes de Marina que estábamos a cargo de, en ese entonces, el teniente Luna. Ya se encontraba en Georgia, en una zona muy cercana donde nosotros desembarcamos. Creo que fue lo que produjo el problema el inicio de estos inconvenientes, que fue el grupo del capitán Astiz, que estaban los famosos lagartos en esa época, que estaban en custodia de gente que estaban trabajando en una ballenera, la estaban desguazando, desarmando, y creo que por ahí empezó el tema del conflicto. Esto sucedió antes, ¿no? Y unos días antes, sí. Y fue como llega la noticia a Gran Bretaña, que había bajado una embarcación civil en Georgia y habían puesto la bandera argentina. Exactamente. Y bueno, y ahí vienen infantes ingleses y se produce ahí un pequeño inconveniente, y bueno, y de ahí ya se hizo público porque ellos avisaron a Gran Bretaña se vino, y bueno, medio como que empieza la cuestión ahí, ¿no? Vos no sabías que ibas a la guerra, estabas en un supuesto ejercicio militar, y estabas haciendo el servicio militar obligatorio, eras un pibe... Claro, tenía 19 años porque la Armada incorpora los últimos que incorporan de cada clase, como se decía en esa época. Por ahí los jóvenes a lo mejor no tienen idea de qué estamos hablando, ¿no? El servicio militar obligatorio. Yo recuerdo que se hacía ese famoso sorteo que se hacía a nivel nacional, donde uno estaba expectante de la radio, del diario. Radio Nacional, me acuerdo que lo transmitía en vivo, y uno iba esperando ahí el número de documento para ver qué número te tocaba. Si tocaba alto o claro, bajo. Si era bajo seguramente no ibas, si era medio, y bueno, era ejército, o qué sé yo, si era un poquito más elevado, fuerza aérea, y si eran números altos, la Marina, como se decía, ¿no? A mí me tocó el 938, no había forma de errarle, ¿no? Y bueno, me tocó Marina, Infantería de Marina, en el Batallón 1. El Batallón 1 era el segundo comandante del batallón, fue el primer argentino caído en Malvinas, ¿no? El capitán Giaquino. Él era el segundo comandante de nuestro batallón. Y bueno, y ahí estaba en esa época, en el Batallón 1, que era un batallón de primera línea, donde habían tiradores, habían 2 compañías grandísimas que eran especialistas en eso, los preparaban para tirar, para hacer campañas, para correr. ¿Tiempo de entrenamiento? Claro, y yo estaba en una compañía, la más chica de todo, que era la compañía Charlie, se llamaba, que era donde estaba la compañía de comando y de servicio. Era un grupo muy chiquito. Bueno, ese grupo también tuvo que
que prepararse y que ir. ¿Cuánto tiempo de preparación, de entrenamiento tuviste? Y desde octubre a los últimos días de marzo, muy pocos meses. Inclusive ahí aprendimos a manejar el FAL. ¿Habías empuñado un arma antes? No, jamás en la vida. ¿Por primera vez ahí fue? Por fue? primera vez sí. Obviamente nos enseñaban las características del arma, a desarmarlo, a limpiarlo y por último a hacer tiro, a disparar, ¿no? Que fue un par de veces nada más en las prácticas que hicimos. ¿Estabas en Bahía Blanca? En Bahía Blanca, baterías más precisamente, batallón 1. ¿Y tu familia es de acá de San Juan? De San Juan de Albardón, todos. Así que pasaste de Albardón de Albardón a Bahía Blanca. Por ahí, cuando hablamos después de mucho tiempo, ¿no? Digo que la guerra a uno le ha dado cosas malas, obviamente, que te marcaron para toda tu vida, y otras cosas buenas. A lo mejor no precisamente la guerra, pero el hecho de hacer el servicio militar obligatorio fue una cosa muy importante para aquellas épocas, porque a través del servicio militar obligatorio se podía hacer un chequeo general a todos los varones de 18 años, porque te hacían un estudio completo, un estudio médico, ¿no? Claro. De todo tipo, entonces se podía llevar una estadística y saber en qué condiciones estaban los argentinos de salud en esa época, ¿no? Y ahí se detectaron muchos, qué sé yo, chagas, inconvenientes de algún otro tipo de salud. Bueno, eso se dejó de hacer y lamentablemente ahora creo que no tenemos esa posibilidad. ¿Te considerabas en ese momento lo suficientemente preparado para entrar en combate? Si me preguntaban en ese momento seguramente hubiera dicho que no, pero cuando nos tocó participar y cuando nos tocó desembarcar, por ejemplo, pusimos en práctica, o seguramente yo y la gran mayoría de mis compañeros, cosas que nos habían enseñado en la instrucción que nos daban normalmente. Por ejemplo, que nos preparaban para la guerra, pero te imaginas uno que ibas a pensar que podías ir a una guerra, ¿no? Entonces uno como que lo hacía sin la voluntad necesaria, porque era una cosa obligada. Entonces vos decías, más sí, ¿para qué me va a servir a esto? Claro. ¿Para qué te sirve esto? Bueno, cuando llegó el momento efectivamente nos sirvió. Yo me acuerdo de una de las cosas que cuando hacíamos orden cerrado, que se llamaba, que te enseñaban a arrastrarte, a girar con los codos, y una de las cosas que nos enseñaban nunca cuando estábamos tirados con los talones en alto, siempre al costado, y eso fue importantísimo porque en el combate eso es producto de problemas y yo me acuerdo perfectamente de eso, que me sirvió muchísimo, ¿no? Porque nosotros cuando desembarcamos en un lugar, unas hondonadas que habían, y debíamos subir por unos pequeños montañitas que habían, y bueno, había que ir arrastrándose con el fusil en la mano. En mi caso llevaba la placa base porque era integrante del grupo de morteros. Es una placa muy pesada, creo que pesaba como 30 kilos esa placa, y bueno, todas esas cosas que nos enseñaban en las prácticas, en mi caso me sirvió, y me sirvió mucho. Víctor, ¿cómo fue el contacto con las tropas británicas, tu contacto cara a cara, tu primer contacto? Y por ejemplo, nosotros llegamos a la noche anterior al 3 de abril, o sea, la noche del 2, íbamos en una corbeta después de una grandísima tormenta de 5 días, donde llegábamos todos prácticamente muy mal de salud, porque vomitabas todo el tiempo, te imaginas, uno no está acostumbrado a navegar, y me acuerdo que había un suboficial, hombre grande ya, y que decía: no te hagas problema, porque a algunos de nosotros todavía nos pasa después de muchos años el mal del mar, no sé cómo le llamaban, y una cuestión media como normal. Bueno, pero llegamos a la noche, y a la mañana muy temprano hicimos trasbordo a otro buque, al Bahía Paraíso se llamaba. ¿En dónde hicieron el trasbordo? En Puerto Grey Beacon se llama, ahí en Georgia, ¿no? En la isla San Pedro. Ahí hicimos el trasbordo sin llegar todavía al lugar de donde íbamos a desembarcar, ¿no? Y ahí fue como que
despertamos y dijimos, acá estamos en problemas, porque hasta ese momento todavía estábamos con la idea de que íbamos a un ejercicio. Ajá. Y cuando llegamos y nos reunieron en el comedor de tropa, que se llama, a todos los que estábamos ahí, nos hicieron colocar los cascos y nos entregaron los 4 cargadores que lleva el cinturón, todos con proyectiles, con municiones de FAL, y nos llenaron el casco de proyectiles de 7.62, creo que es el FAL. Entonces dijimos, acá esto no es broma, no es ejercicio que haya. Bueno, hasta que nos hablaron y nos dijeron que el día anterior se había tomado Malvinas y ahora en ese momento nosotros deberíamos tomar Islas Georgia, pero que habían un grupo de 40 y pico de infantes ingleses, ¿no? Y que seguramente no iban a oponer resistencia. Obviamente ocurrió todo lo contrario, ¿no? Claro. Todo lo contrario, porque cuando empezó el desembarco, y habían civiles también, eran como 20 y pico de científicos, estaban en el lugar trabajando. Entonces cuando comienza el desembarco, diríamos, en el helipuerto del buque, se empezaban a agrupar los soldados y a desembarcar, de 6, de 7, según el lugar donde iba. Entonces desembarcó el primer helicóptero, volvió, ingresaron los próximos, los segundos, y bueno, se fue rumbo al desembarco en la isla donde correspondía. Entonces, y no volvía, y algo raro estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí minutos nos enteramos que habían bajado ese helicóptero. Lo habían derribado los ingleses, que ya tenían sus posiciones. Fueron sorprendidos en realidad los ingleses, porque ellos estaban preparados para recibirnos, ¿no? Pero no sé cómo fue la maniobra, muy rápida o preparada, que los sorprendieron. Por eso es que el primer helicóptero desembarcó sin problema y el segundo no. Ellos ya estaban en sus posiciones y ahí fue abatido. Ahí mueren los 2 primeros conscriptos de la historia de esta guerra, ¿no? Que fue Néstor Águila y Mario Almonacid, 2 muchachos del sur. Uno de ellos compañero mío de la misma compañía Charlie, y otro creo que era de Marina. ¿Vos todavía no habías...? Yo todavía no desembarcaba. A mí me tocó en el tercer desembarco, después que cayó ese helicóptero, el próximo, que creo que era un helicóptero Puma. ¿Ya sabías que habían derribado el helicóptero anterior? Sí. Sí, o sea, porque nos enteramos sabiendo de que al anterior lo habían derribado. Y bueno, y con la gran sorpresa y el gran dolor de que cuando me toca desembarcar a mí y a mis compañeros, nos tiramos ahí, empezamos a subir por una pequeña hondonada, como te contaba, y había un cabo segundo, que era muy joven, ¿no? Seguramente de la edad nuestra o quizás más joven. Que lo vi que tenía un hilo de sangre por acá y bueno, yo pregunté qué pasó, cabo, y dice, no te hagas problema, es una esquirla. A eso ya sentíamos los disparos y en ese lugar un disparo tiene mucho eco, ¿viste? Como que disparan acá y se sienten por todos los lugares. Entonces nos dijeron que subiéramos a tal lugar y ahí ya se había producido el primer combate, ¿no? O sea, los ingleses defendían y nosotros tratábamos de llegar hasta donde ellos estaban. En esa ida para ese lugar, me encuentro con el cuerpo de Néstor Águila, que es muy duro decirlo, ¿no? Pero estaba prácticamente partido por la mitad porque lo había agarrado una ráfaga de ametralladora de lleno. Entonces estaban los cargadores, todo lo que tenía todo roto, con los resortes, eso que llevan así, y estaba su caramañola de agua, y el cabo me ordena que me lleve esa caramañola, y estaba ensangrentada entera. Yo decía, ¿para qué esto? Bueno, en la guerra todo sirve, todo vale. Bueno, yo me llevé esa caramañola conmigo hasta el lugar donde nos tocaba, que fue en uno de los lugares más altos donde nosotros podíamos disparar a las posiciones de los ingleses. Si bien no las veíamos, o en mi caso donde yo estaba no las veía, sí podíamos saber de dónde salían los disparos. Y bueno, y así siguieron, volvió el helicóptero, volvió a venir más gente, más soldados, hasta completar
46 éramos en total, 46 infantes de marina entre un par de oficiales, suboficiales y los soldados. La gran mayoría éramos soldados conscriptos. Esta historia tiene todavía un capítulo largo por delante. Te pido que me lo cuentes después de la pausa. ¿Cómo no? Estamos hablando con Víctor Sierra, rememorando cómo fue aquel desembarco en la isla San Pedro, o Georgia, como la bautizaron los británicos, hasta que ustedes lograron tomar una posición elevada para tirarle a donde suponían o donde sabían que estaba el enemigo. ¿Y cómo era? ¿Era tirarle a quién? Y no sé, al sonido, al lugar, porque las posiciones que ellos tenían estaban en lo más alto de la isla, porque la isla Georgia, yo siempre digo, Greivik en San Pedro, es como, yo la cuento que es como una media luna, ¿no? Una media luna así que tiene una sola entrada, que es la bahía. O sea, teóricamente todo el mundo entra por ahí, no hay otro lugar por donde entrar, porque ahí está el muelle, ahí a donde atracan los que ingresan y todas esas cuestiones. Entonces, esa media luna tiene una parte que allá en el final, que es lo más elevado de ese lugar. Bueno, ahí tenían ellos las posiciones que desde ahí se domina todo el pueblito de Georgia, que es una sola calle principal, con una estación de radio, con casas, con talleres, y en ese lugar, en el fondo, el edificio más grande, que era comedor, había sala de estar, sala de juegos, había bodegas, cámaras frigoríficas, un micro hospital que también tenían. Todo estaba en ese edificio, que era el más grande. ¿Les tiraban a ustedes también? Claro, justamente. Entonces, a través de ese lugar, que después pudimos conocer porque quedamos en custodio de la isla nosotros, vimos que ese era el mejor lugar. O sea, de ahí podías observar todo, ¿no es cierto? Ustedes lograron tomar la isla, ¿no? Sí, porque se produjo el combate, como te digo, a partir de las 9:30 de la mañana, creo que comenzó, y hasta la 1 de la tarde, o un poco menos, que ellos se rindieron. Empezaron a levantar banderas blancas y nosotros recibimos la orden de alto fuego. Argentina ahí en ese momento, en esa batalla, tenía superioridad de recursos, superioridad numérica. Éramos prácticamente la misma cantidad, porque ellos eran 40 y pico, no eran más, nosotros éramos 46, más los civiles que estaban, que no participaban de nada, ¿no? En ese momento estaríamos casi igual, diríamos. El problema fue cuando ellos volvieron. ¿Pero y por qué se rindieron? ¿Por qué crees que se rindieron? Y seguramente, no sé, tendrían órdenes ellos de hacerlo de esa manera, pero lo que pasa es que ellos estaban en un solo lugar, ¿viste? Una sola posición, y nosotros teníamos la posibilidad de extenderlos por la isla, entiendo yo que eso. Entonces, los británicos se rindieron, ustedes lograron tomar la isla, misión cumplida, y esperar lo que venía después, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, ellos fueron tomados prisioneros, tenidos en el lugar, después fueron entregados al continente, los trajeron al continente, el continente los entregó a la Cruz Roja, y la Cruz Roja los llevó de vuelta a su lugar de origen, ¿no? Y a partir de ese momento nosotros quedamos en custodia de la isla hasta el 26 de abril, que fue cuando volvieron nuevamente ellos, ¿no? ¿Cómo fue ese desembarco británico? Y fue duro, porque si bien nosotros nos preparábamos en ese lapso de 26 días para ese momento, ¿no? Porque esa noche, bueno, no podíamos recoger, pues, muy rápido se hace la noche, tipo 4:30, 5 de la tarde, ya estaba re oscuro, no había, bueno, se hizo una oscuridad total, o sea, no se podía encender ninguna luz, tuvimos que cerrar toda lo que era ventana con diarios, plásticos, lo que encontráramos, y bueno, y todo el mundo de guardia esa noche, hasta el día siguiente, cuando amaneció, bueno, ya se empieza a trabajar en esas cuestiones, ¿no? A ubicar las cosas que llevábamos, de inmediato ya se empieza a trabajar en lo que es las posiciones de defensa, así que ya empezábamos, cada uno teníamos lugares designados. En mi caso, de mortero
mortero 81 era lo que yo había aprendido en la infantería marina, y en esa oportunidad me tocó en el grupo de mortero 60, que es lo mismo, nada más que un mortero más chiquito. Entonces nosotros debíamos hacer un pozo de zorro. El pozo de zorro para un soldado normal es para su tamaño, ¿no? No sé, creo que tiene 1 metro y pico, una cosa así. En el caso nuestro no, es obviamente mucho más grande porque va el mortero en el medio, vámonos. ¿Y qué profundidad tiene el pozo de zorro? Y hasta donde nos daba el agua. Vos empezabas a cavar y no sé, 30, 40 centímetros empezaba a salir el agua. Entonces con los garritos sacar el agua hasta que más o menos se podía ubicar el mortero, que no se moviera, y bueno, recubrirlo con nylon, todas esas cosas. Frío, ¿no? Muchísimo frío, porque no sé, creo que hubieron temperaturas hasta de 20 y pico de grados bajo cero en algunos días, y mal tiempo permanente, mucha llovizna, mucho viento. Y bueno, eso es lo que hacíamos. Los primeros días comíamos la ración COI que nos daban, que era una cajita con una carne con jugo, traía paquetitos de galletitas de agua, unos chocolates, unas pastillas de alcohol, un café con leche. Eso lo comimos durante los primeros 3 días. Hasta que después ya ese grupo de soldados argentinos se hizo cargo obviamente de toda la isla, ya pusieron a funcionar los grupos electrógenos, ya podíamos ir al comedor, se designó un cocinero improvisado que tenía mucha voluntad, el muchacho, me acuerdo que era de Río Negro, y con un par de ayudantes nos preparaban una comida al día, ¿no es cierto? A última hora, tipo 7 de la tarde, por ahí cuando oscurecía, antes 5 y pico. Y era un plato caliente. Ya, exactamente, era un plato caliente, porque ahí en ese lugar había, no sé, habían estimado que había comida para muchísimo tiempo. Te digo, habían 2 o 3 cámaras frigoríficas, una con verdura, otra con carnes, que había todo tipo de carne vacuna muy poco, ¿no? Pero había mucho cordero, ciervo, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, ¿cuándo supieron que venía el desembarco, el ataque británico? Y nosotros nos enteramos prácticamente cuando llegaron, porque el día anterior, el día 25, llegó el submarino Santa Fe, que fue hundido ahí también después, en Georgia, porque el submarino Santa Fe llevaba un grupo de personas, llevaba electricistas, yo interpreto que era como para hacer un recambio que nunca se dio, ¿no? Llevaban medicamentos, llevaban alimentos y esas cosas, ¿no? Entonces nosotros ya teníamos todo armado, inclusive hacíamos zafarrancho de combate, de abandono. Por ahí estábamos los que se podían y no tenían guardia a dormir a la noche, y había una alarma en la isla que sonaba en toda la isla. Entonces cuando sonaba esa alarma ya sabíamos que teníamos un zafarrancho y lo poníamos en marcha, salíamos todos corriendo con las armas y nos íbamos cada uno al lugar donde tenía su posición, ¿no es cierto? Entonces eso lo hacíamos, y el submarino Santa Fe llegó creo que el 25 a la noche, y bueno, nos levantaron a todos a trabajar con la gente del submarino, a bajar cosas, a ir archivando todo ahí en el muelle, hasta que terminó todo, y de ahí el submarino se empieza a salir de la isla, ¿no? Empieza a salir, no sé cuánto habrá tardado, media hora, 40 minutos, cuando vuelve a sonar el alarma, y nuevamente a las posiciones, y era que lo estaban atacando al submarino. Entonces a partir de ese momento fue cuando ellos ya llegaron, y nosotros nos fuimos todas a nuestras posiciones, y ahí se empezó nuevamente el combate cuando ellos llegaron, y ahí hicieron una cantidad de uniformes británicos terrible, porque ahí empezó el bombardeo que ellos hacían. Después nos enteramos que a través, viste que yo te decía que era como una media luna, bueno, la parte de atrás de esa media luna, donde estaban las fragatas inglesas que le daban apoyo a los que desembarcaban. Claro. Entonces, no sé, agarraban una X zona y bombardeaban todo, bombardeaban, y después veías que, no sé, a la media hora, 40 minutos, aparecía un helicóptero y desembarcaban 1, 2, 3
los ingleses. Después como que tomaban otra zona y seguían bombardeando y volvían a caer más. ¿Cuánto duró el combate? Y eso fue desde la madrugada, te digo, no sé, 5 o 6 de la mañana, como hasta la 1 o 2 de la tarde, que ahí recibimos orden nosotros de rendirnos. ¿Y cómo fue ese momento? Y también fue muy duro porque, si bien, por ejemplo, en mi caso, había un helicóptero que sobrevolaba el pozo nuestro de mortero y disparaba. Y nosotros lo único que teníamos para disparar era el FAL. Y disparábamos y seguramente le habíamos hecho daño, pero no el suficiente para que no cayera. Después nos dimos cuenta, después te voy a contar por qué, cuando fuimos tomados prisioneros, entonces el helicóptero se fue mucho más alto, donde nuestro FAL no tenía alcance, o sea, no tenía peligro de nada. Por más que disparáramos nosotros, no tenía alcance. Y ahí llegamos, como te digo, ellos venían avanzando y cada vez el bombardeo era más cerca y ya habían esquirlas de piedras y obviamente de lo que disparan, muy cercanas a nuestro pozo. La estación de radio, que tenía una antena inmensa, cayó también. Entonces dijimos, bueno, yo creo que esto es el final, ¿no? Hasta acá llegamos. Sí, me parece que sí. Que podría ser tu final. Sí, yo y muchos más seguramente, porque lo veíamos muy cercano y no teníamos posibilidades de nada, simplemente de disparar con un FAL. Víctor, contame cómo fue ese momento en que, bueno, ya se habían rendido y cómo se entregan ustedes a los británicos. Bueno, cuando recibimos la orden de rendirnos, porque teníamos aparatos de radios también, algunos funcionaban, otros no funcionaban. En mi caso sí funcionaba el que teníamos en el pozo. Entonces recibimos la orden del teniente máximo en ese momento de rendirnos, que cualquier objeto blanco que tuviéramos que lo levantáramos. Y esto me lo ha recordado un compañero mío hace muy poco tiempo, charlando precisamente de esto, de una entrevista que le hicieron, y él me contaba. Y me decía, ¿vos te acordás lo que levantamos cuando nos rendimos? Le digo, en mi caso creo que era una camiseta, no me acuerdo bien. Y me dice, no, ¿sabes qué es lo que era? Nosotros teníamos un bolso que nos entregaba la Armada, que era un bolso de gala, se llamaba, era un bolso azul, vos te lo colgabas acá y llevabas ropita ahí. Y si vos lo dabas vuelta al bolso, adentro era blanco. ¿No viste? Entonces él me dice, no, eran los bolsos que teníamos, los bolsos de la Armada. Ese lo dimos vuelta y lo levantamos. Bueno, recién me acuerdo, se me viene a la memoria, en realidad no lo recordaba. Bueno, eso fue precisamente lo que hicimos nosotros y los otros que tenían alcance. Y bueno, empezamos a bajar de las posiciones hasta un lugar amplio que había en la isla, y ahí nos reunieron a todos. Y en ese lapso se habían hecho, habían colocado minas, bombas en muchos sectores de la isla. Obviamente nosotros decíamos, ustedes tienen que caminar por este lugar, y si van a caminar por otro lugar va un responsable que sabe. Entonces nosotros veíamos que llegaban los helicópteros que querían bajar en esos lugares, y todo el mundo gritaba y decía que no, porque sabíamos que claro, y entonces decía, ay, qué feo, una situación muy, muy difícil, ¿no? Bueno, pero ahí estuvimos, hasta que creo que fue uno de los momentos más duros, ¿no? Cuando tuvimos que gritamos 3 veces viva la patria y bajamos el pabellón nuestro. Eso fue durísimo, yo creo que nos quebró a todos. No creo que haya alguno que no se haya quebrado en ese momento, fue durísimo. ¿Ustedes bajaron el pabellón? Nosotros, sí. Y obviamente ellos hicieron el de hecho. Y de ahí estuvimos un periodo de 3 días, 2 días a la intemperie ahí, que la pasamos muy mal, hasta que después nos llevaron a un lugar cerrado, un tipo galpón que había, hasta el 3er día que ya nos embarcaron para llevarnos, que nos llevaron a la isla Ascensión, una isla que estaba no sé si todavía actualmente estará en poder de los norteamericanos, que se la habían cedido a ellos para hacer un puente, diríamos, entre Gran Bretaña y Argentina. Así que yo creo que fue uno de los momentos más duros que pasamos.
Nos queda mucho todavía para seguir recreando y contando sobre cómo fue el regreso también, ¿no? El regreso al continente. Ya volvemos. ¿Qué sabían ustedes de lo que se transmitía, de lo que se comunicaba aquí en el país mientras ustedes estaban en combate? ¿O no sabían nada? Esto de vamos ganando... No sabíamos nada. Es más, no sabíamos ni del hundimiento del crucero Belgrano tampoco. Nos enteramos cuando la Cruz Roja Internacional nos trajo desde la isla Ascensión hasta el Uruguay. Y cuando subimos al avión, en el Uruguay nos fue a recibir el canciller, que creo que era Costamendi en esa época, y habían revistas, muchísimas revistas. La gente que era la que cubría normalmente todo obviamente en ese momento nos enteramos, y ahí nos enteramos de lo que había pasado en todo ese periodo. Desde el hundimiento del crucero tampoco lo sabíamos, que fue durísimo porque algunos soldados habían conocido, algunos muchachos que eran tripulantes y esa situación, pero no sabíamos absolutamente nada. No, pues no teníamos ningún tipo de comunicación para nada. ¿Cómo fue el regreso al continente y a la provincia en tu caso, no? Bueno, nosotros nos trajeron, y ahí vale esa expresión que siempre dicen, nos metieron por la puerta de atrás, ¿no? Pues yo me acuerdo que llegamos al Uruguay, el Uruguay nos trajo hasta el puerto de Buenos Aires, llegamos a la noche, el puerto de Buenos Aires nos subieron en los camiones y nos trajeron al batallón, en este caso nosotros estábamos, batallón 1, y bueno, y nos recibieron, ya no sé, tiene que haber sido tipo 2 o 3 de la mañana. Me acuerdo que nos dieron de comer comida abundante, como nunca nos habían dado. Y me recuerdo que cuando bajamos del buque que veníamos al puerto, nos dijeron que no podíamos hablar con nadie, que no debíamos decir absolutamente nada porque nos podía jugar en contra, por la baja, por los francos, bueno, qué sé yo, un montón de cosas. Y obviamente yo en mi caso no hablé nunca nada, no decía nada porque yo quería volver a mi casa. Claro. Bueno, y cuando finalizó la guerra nos dieron un permiso, el cual se fueron 7 o 10 días, y me vine a San Juan. Más precisamente de San Juan fuimos 3 los que participamos en la toma y recuperación de las Islas Georgia. 2 albardoneros, hay un muchacho, Cortés Jorge se llama, y Juan Carlos Chaparro, que es de Posito, o era de Posito. Y los 3 vinimos juntos en el famoso TICTA, algunos lo deben recordar de aquellos colectivos de antes. Y llegamos a la terminal de la ciudad de San Juan, tomamos un colectivo, en ese caso yo me tomé un 20 y me fui. Y nadie sabía nada porque no sabían que yo venía, porque no sabían que iba a llegar en ese momento. Y me recuerdo que yo entré a mi casa, abrí la puerta y en la cocina estaba mi abuela y mi mamá. Y te imaginas, no lo podían creer, porque habían vivido una experiencia muy fea ellos en ese tiempo, porque nadie les informaba nada. Se imaginaban, después me contaban mis padres, que ellos se imaginaban que yo podía estar porque no tenían información de ningún tipo. Claro. Y bueno, y después fue luchar para reinsertarse un poco en esto que es la sociedad, y que por ahí esto de la guerra nos jugó muy en contra, muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Contame. Y porque fuimos tildados como los loquitos de la guerra, mucha gente tuvo muchísimos problemas. Bueno, sin ir más lejos, viste, a lo mejor saben la cifra de cantidad de suicidios que hay, que prácticamente ha superado a los caídos en la propia guerra, ¿no? Porque fue un desamparo total, o sea, nadie se hizo cargo de aquellos que volvimos, ni el Estado, ni la fuerza, nadie, te dejaron ahí, arreglártelas como puedas. Algunos tuvieron la posibilidad de salir gracias a su familia, que fueron apoyados, otros no, y bueno, y derivaron en distintas adicciones y cosas que no las pudieron superar nunca, y terminaron con lo peor, ¿no? Entonces fue muy duro, gente que iba a buscar trabajo y no te daban porque el solo hecho de saber que habías estado en Malvinas como que era un parate, ¿qué es lo que puede pasar con este tipo si lo meto acá?
fue durísimo, fue durísimo. Y otros no, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de reinsertarnos, de poder trabajar. ¿Cuál fue tu camino? Bueno, en mi caso, yo siempre digo que a mí me ayudó mucho el tema familiar. O sea, nosotros somos 5 hermanos, mi papá, mi mamá, y ellos, es más, por ahí capaz que siempre lo digo, tengo una deuda pendiente porque nunca me senté a contarles exactamente lo que les estoy contando a ustedes, ¿no? Uh-huh. Porque ellos no me lo preguntaron y yo entiendo que fue una forma de respeto para lo que yo... Entonces yo diga, bueno, el día que yo quiera lo voy a contar. Te dije, creo que fue fuera de cámara, que yo tuve como un periodo de amnesia de 10 años prácticamente, donde no participé ni hablé absolutamente de nada que tenía que ver con la guerra, porque me molestaba mucho, no me gustaba. Hasta que un día, no sé por qué cuestiones de la vida, llegué a uno de los centros en San Juan, que fue el CEAS, y que me invitaron a participar en una reunión, y estuve, y de ese día que llegué no me fui nunca más, ya hace casi 30 y pico de años, y he sido integrante del CEAS, he sido secretario en muchas oportunidades, he sido tesorero, inclusive he tenido un periodo de presidente, he trabajado mucho con los veteranos. En el 2001 se crea, el PAMI tiene la obra social mejor dicho, los veteranos tienen la obra social de PAMI, que se llama PAMI Veteranos. Uh-huh. Siempre lo defino así, es un PAMI chiquito dentro del PAMI grande, que tiene prestaciones exclusivamente para los veteranos, que no sé por qué fuimos a parar al PAMI, porque el PAMI fue creado para gente adulta, sí, para mayores, ¿no? Claro, entonces, bueno, nosotros fuimos a ingresar ahí. En el 2001 se crea un programa nacional de atención al veterano de guerra y el grupo familiar, y en cada UGL, que se llama, en cada lugar de las provincias de todo el país, se crea una oficina de veterano de guerra para que atienda esa situación de salud del veterano. Bueno, a partir de ese momento yo entré a trabajar al PAMI y uh-huh. como referente de salud en la provincia de San Juan, y he estado hasta el 2017 que me jubilé. O sea que conviví a partir de ese momento que llegué al CEA prácticamente toda mi vida con los veteranos. Con los veteranos. Vos que no te querías acordar. Yo que no quería llegar y que me molestaba y bueno, no sé por qué fue, por eso te digo. A partir de ese momento, como siempre lo decíamos, desayunamos, almorzamos, cenamos Malvinas, porque es una cosa que vos la llevamos ya adentro. Y aparte de eso se dio una posibilidad muy linda que tenemos de tener un programa de radio, ¿no? Uh-huh. Que se llama Café Malvinas, y que aprovecho y mandarle un abrazo grandote al Pedro Hugo Yélamo, que nos dio la posibilidad ya durante 14 años difundir este programa, que tiene que ver con la problemática del veterano, con el relato, como siempre lo decimos. Escuche la verdadera historia de la guerra de Malvinas contadas por los protagonistas, claro. Y en este caso por los sanjuaninos. Claro. Entonces pasan todos aquellos que quieren contar lo mismo que estoy haciendo yo ahora, lo pueden y lo han hecho muchísimos veteranos que han pasado contando sus vivencias. Y eso nos sirvió muchísimo, porque creo que fue una de las formas de uno ir saliendo de esta situación, y de paso ayudando, siendo un poco resiliente con los demás. Bueno, muchas cosas ha permitido que el veterano se exprese, inclusive el reconocimiento a veces de los docentes, cuando arrancamos, allá en el 2006, claro. Sí. Cuando vamos a la escuela y cuando los docentes te dicen, qué bueno esto, porque no tenemos información, no tenemos de dónde sacar. Es verdad. Tengo el testimonio de Rodolfo Cordiglia, posiblemente lo conozcas. Sí. Mira, en este segmento habla de cómo recuerda a él que fue ese pasaje en Georgias del Sur. En esa operación de las Islas Georgias del Sur, nosotros tuvimos 3 pérdidas, y fueron los primeros conscriptos que murieron, que fueron Almonací y Sánchez Ahumada, y el cabo segundo Huanca, que pertenecía a la Guerrico, en ese enfrentamiento. También ahí se derribó el helicóptero Siquín, que era del ejército argentino, y el desembarco se produce por medio del helicóptero Alué, en la cual también fue el primer bautismo de guerra del helicóptero Alué. En esa mañana, en ese enfrentamiento, nosotros tuvimos como 9 heridos, un herido inglés, y tomamos prisioneros a los 22 ingleses, que a cargo de un teniente de corbeta Royal Navy.
que ahí los trajimos nosotros prisioneros hasta Puerto Belgrano y vía de Uruguay fueron mandados. Ese fue el primer conflicto que nosotros tuvimos en las Islas Georgias del Sur y que nos marcó que a partir de ahí nosotros nos estábamos dando cuenta que estábamos en guerra. Quiero resaltar que el accionar del batallón número 1 de infantería, que fue el que hizo el desembarco, tomó las Islas Georgias del Sur y a su vez... Lo conozco a Rodolfo después de muchos años. Mira lo que es la vida, ¿no? Rodolfo participó, bien lo dice, era de la tripulación del Bahía Paraíso, donde te contaba yo que fuimos desembarcados y recibimos los proyectiles. Y bueno, él era de la tripulación del buque, ¿no? Y después de muchos años, él ya retirado de la Armada, llega a la oficina nuestra de veteranos, al PAMI, por cuestiones de salud, y nos pusimos a charlar y obviamente salió el tema de la guerra y ahí nos dimos cuenta que sí, que habíamos estado juntos. Y hasta la fecha tengo una amistad terrible con Rodolfo, así que le mando un abrazo grandote. Hay dos maneras, ¿no?, de entender el conflicto, la resolución del conflicto por la soberanía de Malvinas. Una es la de la guerra y la otra es la de la vía diplomática. Hemos consultado a un politólogo que se llama Sergio Guzmán, de la Universidad Nacional de San Juan. Fíjate lo que dice. Este interrogante nos lleva a replantearnos y a reflexionar acerca de dos aspectos. Uno es que los británicos no es que intentan militarizar las Islas Malvinas y el archipiélago que compone el sistema de islas del Atlántico Sur. Los británicos ya han militarizado toda esta zona, alterando el espíritu y el ánimo de toda la región sudamericana, que es considerada una zona de paz. La presencia con fuerte equipamiento bélico de una potencia extranjera en esta zona no hace más que alterar este espíritu y este ánimo. Esto es por un lado. Desde un segundo aspecto, también podemos tener incluso una doble mirada en este segundo tópico, que es el hecho de que la presencia del Reino Unido de Gran Bretaña en el archipiélago le permite la explotación de los riquísimos recursos naturales que allí se encuentran, y sumado a esto, el hecho de que su presencia permanente allí le permite la construcción de futuros argumentos para el reclamo de soberanía sobre el territorio antártico. La presencia de estos allí le permite entonces la proyección que demande posteriormente un reclamo soberano sobre el territorio antártico. Sergio Guzmán, politólogo, ¿qué mirada tenés respecto de lo que plantea? Y arranca diciendo precisamente la impresión que me llevé en el 2016, cuando por primera vez, después de muchísimos años, los sanjuaninos tuvimos la posibilidad de visitar Malvinas, ¿no? Y la primera impresión que se lleva uno cuando llega el vuelo es precisamente el aeropuerto y la cantidad impresionante de armamentos que hay en ese lugar, y la seguridad, y cómo te controlan absolutamente todo. Y después, cuando vas saliendo de ese lugar, por ejemplo, nosotros que íbamos a Puerto Argentino, tuvimos la posibilidad de ver prácticamente todo esa cantidad inmensa de armamento. Y también coincido plenamente que no porque sí están ahí en ese lugar y porque sí no quieren hablar absolutamente de nada, y no quieren escuchar nada, y se hacen oídos sordos a todo el mundo. Y es precisamente por ese lugar es estratégico, lo dice él que sabe de esto, ¿no? Así que yo coincido plenamente con lo que dice. En realidad es así. Y también hemos sumado a Santiago Velasco. Santiago Velasco es un joven escritor, autor de Malvinas prohibido olvidar, y habla acerca del reconocimiento que no siempre estuvo con ustedes. Mirá. Bien. En relación a la primera pregunta, me parece que en parte siempre falta, ¿no es cierto?, un poco más de reconocimiento. Pienso que se ha hecho mucho en estos últimos años. Hubo una época muy dura para nuestros veteranos, y en principio creo que de a poco se va teniendo en cuenta la gran valía que tuvo la gesta de Malvinas.
pero nunca alcanza. El reconocimiento a los veteranos tiene que ser todos los días, todos los años, ya que lamentablemente día a día vamos perdiéndolos, y los reconocimientos hay que hacerlos en vida y ellos se lo merecen largamente. Si bien se ha hecho algo, nunca termina de alcanzar y nunca va a terminar de alcanzar el reconocimiento para todos ellos. Bueno, en realidad los reconocimientos siempre han venido porque el veterano lo pidió, y a mí siempre me ha molestado muchísimo uno ir a pedir un reconocimiento. Si te dan un reconocimiento te lo tienen que dar, no tenés vos que pedir reconózcame por X cosa. Entonces entiendo que más, digamos, todo o la gran mayoría de los beneficios que tienen los veteranos han sido impulsados precisamente por los veteranos, por los centros de veteranos, donde de ahí ha salido la problemática y se le ha trasladado, por ejemplo, a los legisladores, el tema de vivienda, algunas otras cuestiones de trabajo, cosa que jamás se cumplió. O sea, muchísima falencia en ese aspecto. Lo que sí yo rescato es el reconocimiento de la sociedad en general. Eso siempre lo he destacado y muchos coinciden conmigo. Y sin ir más lejos, vos podés ir a un desfile del 25 de mayo, 9 de julio, y pasan los veteranos de la Guerra de Malvinas y todo el mundo te reconoce con sus aplausos, con sus vivas. Eso realmente siempre lo he dicho y lo agradezco. Y bueno, y en la misma guerra, acordate, hablemos de los tejidos, de los chocolates, de las cartitas, o sea, por parte de la sociedad en general siempre ha habido reconocimiento, pero bueno, en el aspecto que tiene que ver con el Estado, no, yo creo que no. Inclusive para reclamar soberanía, yo siempre digo, son muy tibios los reclamos que hacen los gobiernos, muy tibios. Yo creo que es como para no dejarlo fuera de agenda y nada más, ¿no? Porque no hay una política, para mí, no sé, porque puede estar equivocado, a lo mejor tiene otra gente tiene otra opinión. Repito, son muy tibios y no vamos a lo profundo. Y está pasando una defensa más enérgica. Sí, yo digo que sí. Yo digo que sí, porque tenemos derecho, pero suficiente para decir que eso es nuestro y que podemos hacer un montón de cosas para evitar esa situación que está pasando ahora. Y al contrario, cada vez se van fortaleciendo más y nosotros vamos quedando para atrás. Víctor, esto es difícil de preguntar, pero entiendo que psicológicamente por ahí sucede que quienes han sobrevivido a grandes catástrofes, y la guerra es una catástrofe, pueden tener algún dejo de sentimiento de culpa por haber sobrevivido. ¿Esto es así? Y es muy probable que sí. Más aquellos que pasaron o algunos que tuvimos la posibilidad de ver que se te fue un compañero, ¿no? Y a veces te lo planteas y dijiste, ¿por qué él y por qué no fui yo? Si bien uno por ahí reflexiona y dice, bueno, vos quedaste porque te pusieron en ese lugar y tenías otra misión en tu vida, pero no sé, será como que uno se quiere un poco autoayudar, pero sí se plantea muchas veces. Yo creo que muchísimos se han planteado justamente eso, que han vivido esa situación muy cercana de un compañero, ¿no? ¿Lograste respondértelo? A veces sí, estoy tranquilo, pero obviamente, como te digo, no falta algún momento de mi vida, qué sé yo, por ahí que me lo vuelvo a plantear, ¿no? Decir, ¿por qué? Si un chico... En mi caso hablo de los dos conscriptos que tuve la posibilidad de estar con ellos y que se fueron, ¿no? Si eran chicos de mi misma edad, seguramente tenían las mismas ambiciones que yo tenía, los sueños y qué sé yo. Pero bueno, repito, mi consuelo es digo, bueno, Dios me puso en este camino y estuve 10 años sin hablar nada y después prácticamente toda una vida conviviendo y tratando de ayudar a los veteranos que son mis pares, ¿no? Era tu misión, evidentemente. Y la última, Víctor, ¿y si esto no hubiera pasado? ¿Te imaginas? Si no hubiera sucedido la guerra. Si me imagino yo en ese momento. Sí, no. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sucedido la guerra?
Y no sé, capaz que las cosas hubieran sido un poco más fáciles para uno. Y para aquellos que no están ahora, que no soportaron esa posguerra. La posguerra es muy dura, fue prácticamente a veces en algunos casos más dura que la propia guerra, ¿no? Porque en la propia guerra algunos tuvieron la posibilidad de estar cuerpo a cuerpo, de disparar, y otros no, porque participaron de otra manera, muy valiosa también, pero no situaciones límites, podríamos decir, pero seguramente fue muy duro. Entonces, si no hubiera pasado eso, y bueno, 600 y pico de argentinos estarían con nosotros seguramente. Muchas gracias, Víctor. Bueno, gracias a ustedes.